Hola reparadores, en el vídeo anterior te mostré el problema que tuve a la hora de elegir el butilo para la goma de la ventana, pero este no era el mayor error que cometí durante la reparación de mi autocaravana. Con la cinta de butilo correcta y ya colocada en el contorno de la ventana, me dispuse a quitar el papel que cubría la segunda cara del butilo. No fue una tarea sencilla, porque en algunos puntos el papel se quedaba muy pegado al butilo, pero nada que no se pueda realizar con un poco de paciencia. No pasa nada porque se levante un poco el butilo, después se pega de nuevo haciendo un poco de presión con el dedo. Con el butilo puesto en todo el contorno, coloqué de nuevo la goma de la ventana en su sitio y ya tenía todo listo para montar definitivamente la ventana. Pero justo en ese momento, cuando estaba contemplando lo bien que me había quedado la goma, me di cuenta de algo horrible, un error fatal. Y no me refiero a este pequeño bulto que salió en la parte trasera, sino a este apuñalamiento que hice sin darme cuenta el día anterior, supongo, al hacer palanca con el destornillador. No me lo puedo creer, había apuñalado mi propia autocaravana, pero qué imbécil soy. Pero bueno, no te preocupes, si hemos salido de todas las anteriores, esta no va a ser menos. Parece bastante grave, pero realmente la solución es muy sencilla y no creo que quede mal. Dentro de lo que cabe. Con un martillo fui golpeando las dos partes del aluminio hasta que quedó prácticamente cerrado. Después cogí un trozo del butilo que no me había servido para la goma de la ventana y lo pegué como parche exterior hasta que pudiese reparar en condiciones este estropicio. De momento por ahí no entraría nada de agua. Pero bonito, lo que se dice bonito, pues no quedaba, la verdad. Pero ya tengo un par de ideas que pueden quedar bien. Si a ti se te ocurre algo, déjalo en los comentarios. Toda idea siempre es bien recibida. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dar a me gusta, que ayuda mucho al canal. Con este contratiempo solucionado, era momento de pasar a la acción en el interior. Y es que todavía me quedaba muchísimo trabajo por delante y no era momento de lamentaciones. Lo primero que hice fue desmontar el oscurecedor trasero, que por cierto, está en bastante mal estado y está pidiendo un cambio o una reparación profunda. No sé si realmente merece la pena repararlo, pero ya sabes que a mí me gustan los retos, pero tampoco voy a trabajar en vano, así que si te parece interesante el tema, házmelo saber en los comentarios y si veo que hay bastante interés, me lío a hacer una restauración completa de los oscurecedores. Quité el cable de la alarma para que no molestara y después empecé a vaciar el armario superior para desmontarlo, pero ¡oh! ¡Sorpresa! Para poder desmontar este armario, antes tenía que desmontar el que tenía a su lado, y es que si no, era imposible poder sacarlo de ahí. No me voy a enrollar explicando cómo se quitan los armarios, ya que expliqué bien todos los pasos cuando desmonté el otro armario, y este era exactamente igual, pero al otro lado, así que después de hacer un poco de sitio quitando la mesa de en medio, y después de quitar los tropecientos mil tornillos que sujetan el armario a las distintas paredes de la autocaravana, por fin conseguí desmontar el armario para poder acceder al armario trasero. Desmontar este armario en comparación con los otros fue bastante sencillo. Por supuesto, quité unos cuantos tornillos más y lo primero que hice fue quitar la parte baja del armario. Seguramente se puede sacar el armario completo, pero al trabajar solo y por comodidad, a la hora de almacenarlo y transportarlo decidí desmontarlo en dos partes. También se puede quitar las puertas y de hecho aquí cometí otro error. Tenía que haber quitado las puertas, pesaban bastante y el armario tiene un punto muy débil que al final acabó partiendo del peso cuando fui a guardarlo en el coche. Así que si tienes este tipo de armarios, te recomiendo quitar las puertas para evitar que te pase lo mismo que a mí. Ni idea de cómo arreglar esto, por cierto. Si hay algún carpintero en la sala que se pronuncie, por favor. Como puedes ver, hay que hacer un poco de malabares para poder sacar el mueble de la autocaravana, pero por fin lo conseguí. Ya veremos cuando lo tenga que montar de nuevo. El siguiente paso era desmontar la madera trasera del asiento del salón, que a su vez es el techo del pequeño, pero suficiente maletero de la autocaravana. A muchos de vosotros me imagino que os parecerá ridículamente pequeño, pero amigo, no se puede tener todo. Nosotros buscábamos una autocaravana que no fuese muy grande y esta con sus 5,5 metros de largo era perfecta. Para quitar el tablón hay que quitar todos los tornillos que la sujetan a su alrededor. Pero cuando quité todos los tornillos me di cuenta que no se movía nada. Además tenía el maletero lleno de cosas que también tenía que vaciar y aquí ya me vino el bajón completamente y dije, mañana será otro día. A la mañana siguiente me volví a llevar otra desagradable sorpresa. Cuando empecé a vaciar el maletero me di cuenta que una toalla que tenía allí estaba completamente calada, el agua que se había estado filtrando acababa allí. Aquello no tenía buena pinta, me empezaron a dar escalofríos, me temía ya lo peor. Después de sacar unas pocas cosas, el panorama no consolaba, había mucha agua ahí dentro. Con la misma toalla empecé a secar el maletero y mirar qué cantidad de agua saqué, una auténtica pasada.
Intenté localizar de dónde podía venir toda esa agua, pero tampoco lo tenía nada claro. Esta parte de aquí está toda seca. O sea, que de aquí no es. Tócate las narices, es del otro lado, es otra cosa, es otra avería distinta. Mira, mira, aquí sí que, aquí ya está mojado. Lo que no sé es de dónde vendrá. Porque por aquí está sellado con silicona. Y no se ve nada. No se ve nada. Por aquí pasan las tuberías. Igual es alguna tubería. Con el maletero ya despejado, limpio y seco, era momento de quitar los últimos tornillos que sujetaban el tablón. Había 2 de estos en cada extremo y en la parte trasera había un montón de tornillos que lo sujetaban desde abajo. Aún así, después de quitar todos los tornillos, no salía, ya que les debía de parecer poco los 10 tornillos que pusieron y también echaron pegamento, y del bueno además, porque no veas cómo estaba eso sujeto al perfil. Desconecté el interruptor de la alarma que tengo en la parte del maletero y por fin, con más fuerza que maña, acabo quitando el puñetero tablón. Sin la tabla traté otra vez de localizar por dónde podía entrar el agua, pero no lo tenía nada claro. Quizás la puerta del maletero tampoco estaba cerrando del todo lo fuerte que debería, pero no sé, tampoco tenía mala pinta. Lo siguiente que hice fue quitar los tornillos que sujetaban el perfil a la pared, pero ya estaban hechos, y es que a los anteriores dueños les robaron el portabicis al tener las tuercas por el exterior en vez de tenerlas puestas en el interior. Imagino que todos aprendemos cagándolo alguna vez. ¿A ti también te ha pasado alguna liada de este estilo? Déjamelo en los comentarios, que me gustan este tipo de anécdotas. Como el portabicis también me iba a molestar, decidí quitarlo, pero era 24 de diciembre y tampoco me quería liar mucho más en la autocaravana, y el ansia por saber hasta dónde llegaba el problema iba a darme el mejor regalo de las navidades de 2021. Y es que, como dice el refrán, el que busca encuentra, y vaya si encontré. Menudo tesoro. Me puse a excavar hasta abajo siguiendo el camino de la gravedad para ver cómo estaba toda la zona del maletero, ya que si toda esa parte estaba así, por mucho que yo no quisiera, el agua había tenido que llegar hasta ahí abajo, y no me podía quedar con la intriga. Para hacerlo, usé el mismo método que había utilizado hasta ahora con el destornillador y la palanca, pero esta vez, y después del susto que había tenido con el agujero en la pared, decidí hacerlo con más calma y en pasos más pequeños pero seguros. Cuando llegué al suelo me di cuenta que desde esa posición no podía trabajar bien. Salí fuera y desde la puerta del maletero comencé a picar el suelo como si este fuese de piedra. Lo primero que quité fue el forro que llevaba al suelo. Estaba muy pegado a pesar del paso de los años y la humedad. Aquello estaba pegado de narices y tuve que hacer mucho esfuerzo para poder quitar esta primera capa. Poco a poco se empezaban a ver los listones de madera que dan forma al maletero y la estructura de la autocaravana. Y un poco más atrás hay otro listón donde va atornillado el paragolpes trasero. Tampoco tenía ninguna buena pinta. Después me di cuenta que si seguía el mismo procedimiento que había hecho para quitar la pared, el plástico se levantaba con más facilidad, pero aún así había que hacer mucha fuerza. Sin esta capa la madera se podía romper mucho mejor. Como siempre, si dispusiese de un sitio donde poder hacer esto, imagino que con una caladora se hará el trabajo mucho más rápido. En este momento me empecé a rayar bastante. ¿Y si el agua no venía del perfil de la ventana y venía de más arriba? La respuesta a esta pregunta me diría la magnitud de la liada de la reparación. Si el problema venía solo del perfil de la ventana, el trabajo que tenía por delante era duro, pero si el agua venía de más arriba, esto ya se volvería una reparación de locos. Metidos en el fregado, quería irme a casa con toda la información posible para no darle vueltas a las dudas que me iban surgiendo por la noche. Afortunadamente llegué al siguiente listón superior y aquel estaba en perfecto estado. Por fin buenas noticias. En el otro extremo de la pared había unas manchas también bastante sospechosas. Esta parte salió muy fácil, ya que parecía que el contrachapado no les había dado para hacer toda la pared de una sola pieza, y aquí había un cacho estrecho que iba de un extremo a otro. Tirando de él salió prácticamente entero, hasta que llegué a otro nuevo problema. Esta zona era la zona donde va anclada la escalera exterior. Claramente se colaba agua también por esos tornillos. No parecía que entrase mucho, pero
Una vez más, por capilaridad, al estar tocando con el listón principal que hace de esquina, este se había afectado también. Tendría que desmontar los dos perfiles exteriores de la autocaravana para poder reparar esto. ¡Vaya liada! Al final del día, esta era la conclusión. Vale, pues habría que cambiar este de aquí. De aquí arriba parece que está bien, aunque ya metidos en el lío me aseguraré. Entonces hay que cambiar este de aquí que va hasta el final, ese de ahí que es cortito, seguramente el que va por el lateral, aunque tiene buena pinta. El de aquí abajo tiene buena pinta, así que seguramente librará. Ese de allá abajo hay que cambiar entero. Esos dos chiquitines hay que cambiar. Ese de ahí hay que cambiar. Ese de ahí hay que cambiar. El que está debajo hay que cambiar. El que hace de perfil de abajo hay que cambiar. La tabla que está debajo de ese corcho hay que cambiarla entera. El que más me preocupa de todos es el perfil este que va por aquí, que veo que está afectado ese cacho, pero no sé hasta dónde llega por ahí afectado. Espero que no siga, porque como siga por ahí ya me muero, literalmente. O sea, ya me muero. Y nada, todo lo que es el suelo del maletero a tomar por saco va a ir. Y esta pared de aquí pues parece que tiene buena pinta, pero ya no sé qué hacer. Si no tocarla o darle fuego. Y esto aquí está escarbando, pensaba que no había afectado al pilar, pero sí ha afectado. Y no sé cuánto. No sé si seguir comiendo hasta ver dónde o directamente cortar aquí y poner un empalme con un par de hierros y ya está, y no me vuelvo loco porque cambiarlo entero. Un par de días más tarde volví a la autocaravana. Comencé quitando el portabicis para poder cambiar el listón inferior donde iba sujeto el portabicis. Realmente con soltarlo de abajo hubiese sido suficiente, pero llegados a este punto prefería asegurar que estuviese todo bien sellado una vez finalizada la reparación. Lo primero era quitar las tuercas que sujetan el portabicis desde el interior. No hace falta sujetar los tornillos desde fuera porque estos tornillos ya están bloqueados en el portabicis. Con las tuercas quitadas era momento de pasar al exterior. Con un cúter corté el cordón de polímero que eché en su día para evitar filtraciones de agua. Después hice la tontería del día. Olvidé cómo monté en su día el portabicis e intenté sacar estos tornillos golpeándoles hacia afuera. Lo que no me di cuenta hasta pasado un buen rato era que estos tornillos iban dentro de un carril interno del portabicis y hasta que no liberase el portabicis no iban a salir. Pero yo seguía insistiendo, dale que dale al martillo. En este caso no era una cuestión de fuerza por mucho que yo me empeñase, desde luego. Para liberarlos de este carril hay que quitar el tope final que tiene sujeto con un tornillo Torx. Sin ese tope y después de forcejear un poco con él, ya pude sacar lateralmente el portabicis. Un problema menos. Después continué un buen rato quitando todo el contrachapado de la pared trasera. Cuando me cansaba de la pared, hacía un rato la parte del suelo, y así iba cambiando de tarea. Y no se me hacía tan monótono ni cansado, porque, aunque no lo parezca, haces bastante esfuerzo a la hora de quitar las maderas, y es un trabajo bastante costoso. Al poco rato de comenzar con el suelo, me di cuenta de que la cosa no acababa ahí, y en la esquina de la madera estaba tan podrida que al empezar a trabajar simplemente de las vibraciones se abrió un agujero desde el que podía ver el suelo de la calle. Me di cuenta de que iba a poner toda la calle perdida, y antes de que eso sucediera recogí los trozos de corcho que ya había roto e intenté tapar de la mejor manera posible para que no se escapara nada por ahí. Con el tema del suelo hay poco que explicar. Primero quité la primera capa de madera, que es de unos 5 milímetros, y después poco a poco fui quitando el corcho. Para quitar el corcho solo hace falta un destornillador. Ir haciendo palanca y va saliendo poco a poco. Este trabajo cansa bastante menos, pero el espacio y la posición en la que hay que hacerlo hace que resulte un poco incómodo. Llegué al refuerzo de la madera donde apoya todo el suelo.
Este, aunque no tenía mala pinta, también estaba algo afectado por la humedad. Además, el tornillo que lo sujetaba al suelo estaba bastante oxidado. Como ya te has podido imaginar, voy a tener que cambiar todo el suelo, pero no solo por la parte de arriba, sino también el de abajo y prácticamente todos los listones que forman el maletero y la estructura de la autocaravana. No olvides dejar un me gusta, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, siento haber tardado tanto en subir el vídeo, espero que te haya resultado entretenido y espero verte en el próximo vídeo que si todo va bien será la semana que viene. Un fuerte abrazo. ¡Agur!